22 de marzo del año 2021. Muy bien. Tenemos entonces ya algunos datos que nos permiten a nosotros checar de qué se trata el llamado control constitucional. Y entonces nosotros ya nos fuimos dando cuenta de que hay una materia sustantiva que se llama Constitución, la cual tiene derechos y libertades, tanto para los individuos como para las instituciones. También hay algunas facultades que están encomendadas para ciertos órganos y prohibidas para otros. Y entonces nos fuimos dando cuenta que hacemos equiparación de la Constitución a una norma sustantiva, porque la Constitución no la podemos aplicar por sí sola. Necesitamos de un mecanismo para aplicación. Y así, por ejemplo, estuvimos analizando ya lo que es el principio de igualdad. Dándole lectura al artículo 14 y 16 constitucional, nos dimos que el principio de legalidad lo encontramos cuando dice que todo mandamiento debe de ser por escrito, provenir de autoridad competente, estar fundado, estar motivado y cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. Y decimos, sí, lo voy a aplicar. Pues no, no se puede. ¿Por qué? Pues porque es una ley objetiva y sobre todo de una ley que ya vimos que tiene tres partes, una parte dogmática, una parte orgánica y otra parte programática, pero solamente nos da eso y entonces yo necesito de un medio procesal. Y para ello voy a aplicar entonces una norma adjetiva. Y para poder aplicar una norma adjetiva, yo voy a buscar los mecanismos del procedimiento. En México no tenemos un código procesal constitucional. En algunos países sí lo tienen. En Colombia lo tienen, en Argentina lo tienen, en Chile lo tienen. Y entonces ahí se facilita un poco las cosas porque sabemos cómo aplicar las normas de carácter constitucional. Tenemos un derecho procesal constitucional. En México todavía no lo tenemos. Pero entonces, de alguna manera, yo tengo que aplicar ese proceso constitucional. Y entonces, por eso es que hemos visto, primero, qué tipo de procedimientos de control de la constitucionalidad tenemos. Y entonces nos encontramos más o menos con 4. La primera que vimos, porque es la más usual y aquella que está más cercana a nosotros, que se llama amparo. Y entonces yo me di cuenta que hay 2 tipos de amparo: el amparo juicio y el amparo recurso. El amparo juicio porque tiene todos los elementos de un procedimiento. Tiene partes, tiene incidentes, tiene causas de improcedencia, tienen causas de sobreseimiento, tienen sentencias, tienen medios de impugnación, etcétera. Y entonces vimos que tiene todas las etapas procesales de un proceso. Por eso le llamamos amparo juicio, o en otras palabras, amparo indirecto. O en otras palabras, amparo biinstancial. ¿Ok? Entonces es facilísimo, ya nosotros ya lo conocemos. Tengo que hacer mi demanda de amparo en términos de lo que dice el artículo 108 de la Ley de Amparo. Ponerle mi rubro, ponerle mi autoridad, a quien me voy a dirigir, ponerle mi proemio, ponerle mi acción,
ponerle los requisitos que señala el 108 y eso los voy a poner precisamente para establecer cómo voy a llevar este mecanismo. Y entre ellos me exige que ponga quién es el quejoso, cuál es su domicilio, quién es el tercero interesado, cuál es su domicilio, quiénes son las autoridades responsables, qué es el demandado, qué le reclamo a cada una de esas autoridades responsables, mi protesta de ley, mis antecedentes, que son los hechos, mi derecho, que es el equivalente a los derechos y que han sido vulnerados, mis conceptos de violación, que esto es un agregado que ya me permite a mí explicar argumentativamente qué es el acto que yo le reclamo de la autoridad y por qué se lo estoy reclamando. Y terminado eso, viene mi incidente de suspensión para que me garantice que se mantenga la materia de amparo. Porque si la autoridad no le comunicamos que hay un incidente de suspensión, para que no cambie el acto que yo le estoy reclamando, porque de cambiarlo, entonces se pierde la materia de protección en el amparo. Y si se pierde la materia de protección, entonces el juez tendrá que declarar que es insubsistente esa materia a través del mecanismo del sobreseimiento, cuyas causas de sobreseimiento me las señala el artículo 63 de la Ley de Amparo. Una vez que ya también la suspensión provisional se convirtió en suspensión definitiva, quiere decir entonces que la materia de amparo va a quedar intocada e inamovible hasta que finalmente el amparo quede firme. ¿Cuándo queda firme? Cuando tengo una sentencia y hay una persona que se inconforma con esa sentencia y recurre al recurso de revisión en términos del artículo 81 y subsecuentes de la Ley de Amparo. Y entonces tengo que, durante todo ese tiempo, la autoridad no puede cambiar el acto reclamado, no lo puede modificar, no lo puede suspender, no lo puede eliminar hasta que el Tribunal de Amparo decida cuál finalmente va a ser el destino de ese acto reclamado. ¿Ok? Independientemente de los resultados del amparo, entonces la autoridad quedará facultada bien para aplicar lo que se llamó o se designó como suspensión del acto reclamado en caso de que la resolución no le favorezca a el gobernado solicitante quejoso o, en este caso, cumplir las indicaciones que le realice el juez constitucional de cómo debe de ser ese acto. El juez puede ordenar desde la desaparición del acto y entonces quedará en libertad la autoridad de volver a emitir un acto, pero que no sea idéntico o que no trate de realizar el mismo acto contra la misma persona, sino que tendrá que ser un acto distinto. Acuérdense del principio que no se puede aplicar dos veces la misma norma en perjuicio de persona alguna. De tal manera entonces que la autoridad tendrá que acatar necesariamente lo que le haya indicado como prevención la autoridad que se encargó del amparo. ¿Ok? Ya entonces tengo mi demanda, ya sé que
la promoví, ya sé que me admitió el incidente, ya se suspendió el incidente, ya sé que queda inmóvil toda la actuación hasta que se dicte sentencia. Y entonces ya esto me va dando idea de lo que es el procedimiento, pero también me da idea de cómo van a ser los otros procedimientos. Y entonces ya vimos que también hay, vayamos, una especie de amparos parecidos en materia electoral, en materia de control constitucional y acciones de inconstitucionalidad, y en materia de juicio político y de procedencia. Y entonces ya me doy cuenta cuáles son las formas de control constitucional. Pero, ¿y cómo aplico el artículo primero y el famoso control de el control difuso de la constitucionalidad? Pues entonces nos regresamos tantito y vemos rápidamente parte de los principios. Y dice que el principio de legalidad constitucional lo vamos a encontrar en que pues la Constitución es la máxima reglamentación que tenemos, y entonces pues su protección se tiene que extender, y tengo que buscar algunas normas que les sean aplicables a los solicitantes mientras se lleva el procedimiento. Y así me encuentro que, aparte de lo que dice el artículo primero constitucional, y que lo dice de una manera muy abstracta, cuando nosotros vemos el principio de conformidad. Y bueno, ¿dónde aplico el principio de conformidad? ¿De manera independiente? Dice no. Lo puedes aplicar de manera general. Lo puedes aplicar, el principio de conformidad, tú lo puedes invocar en una demanda de primera instancia, como lo puedes invocar en un recurso que hable sobre control de constitucionalidad. Así que cuando tú estás, por ejemplo, diseñando un amparo, cuando tú hablas de los conceptos de violación, puedes invocar ahí que la autoridad no se está pegando al principio de interpretación constitucional, y entonces, o interpretación conforme, o sea, lo que es, quiere decir que la autoridad que le estoy acusando la realización de ese acto no está cumpliendo en observar los requisitos de constitucionalidad. Pero tengo que ser preciso. Y entonces ahí voy a señalar lo que debió de haber hecho la autoridad para que ese acto que yo le estoy reclamando hubiera estado acorde al principio de conformidad constitucional. Conformidad constitucional es que coincida lo que la autoridad manifiesta como motivación del acto. Allí, cuando la autoridad realiza la motivación del acto, es donde debe de traducirse la interpretación conforme, y la interpretación conforme la traducimos como conformidad a la Constitución. ¿Ok? Y entonces, ¿a qué se refiere la interpretación conforme? A que todos los actos, a que todas las leyes deben de aplicar los principios constitucionales. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Bueno, cuando esté yo redactando mis conceptos de violación, voy a expresar por qué considero que no se aplicó la interpretación conforme en este mandato o en esta ley, por qué no podemos afirmar que hay conformidad constitucional. ¿Ok? Pero también puedo aplicar, y ahí va a ser lo más recurrente, es la llamada ampliación constitucional. En la ampliación constitucional, yo puedo plantear la expansibilidad. Y cuando hablo del principio de expansibilidad, quiero decir, si hablo yo, por ejemplo, de derechos humanos, le digo que estos son expansibles. Por lo tanto, quiere decir que las autoridades, aun cuando sus legislaciones no lo contemplen, pueden extender los principios constitucionales que se refieren a la protección de los derechos humanos, aunque las leyes que están aplicando no lo prevean. Porque la Constitución está por encima. Y entonces sí es válido hacer el principio de expansibilidad. Y ese principio de expansibilidad no está en el artículo primero, pero lo inferimos, que es una consecuencia natural de la aplicación de los derechos humanos. Así es que puedo hacer expansible los derechos humanos al trabajo, puedo hacer expansibles los derechos humanos a la equidad de género, puedo hacerlo expansible a los principios de igualdad entre las personas, etcétera. Este principio de expansibilidad le va a permitir tanto a los abogados como a los jueces en sus resoluciones expandir todos los derechos que están en la Constitución con una sola condición: que se apliquen a favor de las personas. Y entonces yo me acuerdo que en el artículo primero tengo un concepto que se llama principio pro persona. Y el principio pro persona, entonces, ¿cómo lo voy a traducir? Lo voy a traducir a través de un mecanismo que se llama expansibilidad de los derechos constitucionales. ¿Hasta dónde pueden expandirse? Ese va a ser el objeto de estudio. Ese va a ser el objeto de argumentación. Pero también es el límite que se le va a imponer a la autoridad. Porque la autoridad no puede expandir a su antojo los derechos de la Constitución, sino que tiene que expandirlos a favor de las personas. Profe, Sí. entonces si es a favor de las personas cuando usamos los medios de control que son para las instituciones, pero cuando dice personas se refiere a todo tipo de personas físicas, morales. Acuérdense que el principio persona se obtiene de ese vocablo griego que se llama personae, que significa máscara, que es la máscara que usaban los actores en el teatro, y entonces lo que representa la actuación o la máscara en el personae, en la obra de teatro, le otorga la personalidad. Entonces la personalidad se adquiere en el derecho. De tal manera entonces que vimos que hay personas físicas, personas jurídicas de derecho privado
y personas jurídicas de derecho público, pero todas son personas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a establecer como protección? Bueno, no va a ser lo mismo que le apliquemos a las personas físicas estos principios que a las personas jurídicas de derecho público. Entonces va a estar diferenciado. A ver, Azabay, ¿qué me quieres decir? Bueno, sobre este principio de expansión de los derechos humanos. Por ejemplo, en la Constitución no existe el derecho al libre desarrollo de la persona, pero Sí, a través de la jurisprudencia es cómo se está creando este derecho y así cómo se es. resaltó, por ejemplo, en la última legislación sobre la marihuana. Y, Mm, ujú. y sobre el segundo punto de lo que acaba de hablar, es obvio que las personas eh, morales de derecho privado, no se les puede aplicar derecho a la vida, a la protección, al medio ambiente sano, etcétera, sino que tienen que Exacto. ser específicos a qué tipo de derechos pueden acceder a Ok, es estas por eso que dijimos que precisamente esto nos indica la expansibilidad de los derechos, pero también la limitación que tienen los jueces para expandirlos y aplicarlos, porque no se los puede aplicar igual a personas de derecho privado, que son personas físicas, a personas jurídicas, aunque tengan personalidad. Las dos son personas, pero hay límites y mucho menos a personas de derecho público, ¿ok? Pero vamos tantito para allá, efectivamente. Entonces, para eso nos sirve el artículo primero constitucional. Es decir, lo que nos está dando son posibilidades interpretativas. Cuando dice interpretación conforme, nos indica entonces que todos los actos y las leyes deben de apegarse a la conformidad constitucional. Que si no está en la Constitución, no puede ser objeto de regulación. Pero si está en la Constitución, puede ser objeto de regulación, pero también objeto de expansión. Por eso nosotros vemos que la Constitución nos dice una cosa. La ley que se deriva, la ley reglamentaria, amplía muchos de esos conceptos. Y después vienen más ampliaciones. Y cuando ya vamos a aplicarlo, efectivamente, entonces tenemos que ver los criterios judiciales. Pero eso ya es para la aplicación. De tal manera entonces que nosotros vimos que la Constitución nos da como ley sustantiva los derechos, las obligaciones y el reconocimiento de lo que debe de ser objeto de protección. Así la parte dogmática no identifica a quiénes, sino dice todos aquellos. Y entonces el artículo primero dice, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de los derechos humanos. No está discriminando, dice todos. Y no señala ni credo, ni raza, ni nacionalidad. Entonces aquí el único requisito para que esto opere es que se encuentre dentro del territorio. La persona que se encuentre dentro del territorio, y ahí es donde a veces encontramos estos problemas. La persona, bueno, ya vimos que todos son personas. Algunos somos personas físicas, otros son personas jurídicas de derecho público y otras personas jurídicas de derecho privado.
Y entonces ya delimitamos, sí les reconocemos personalidad a todos, pero también establecemos ciertos puntos de separación entre ella, porque no lo podemos generalizar, ¿ok? Y entonces nosotros vamos, entonces, que hay sobre estos, pues, ciertas reglamentaciones. Ya vimos entonces que la Constitución es derecho objetivo, pero sustantivo, mientras que el procedimiento, ¿cómo lo voy a aplicar? Entonces me voy a las reglas del procedimiento, checo, y entonces los artículos 103 y 107 tienen una ley reglamentaria, que es la ley de amparo. Esa me va a dar el procedimiento. Checo, y entonces el artículo 105, que establece la protección a las personas jurídicas de derecho público, y entonces me doy cuenta que el artículo 105 se convierte en la parte sustantiva. ¿Y cómo voy a aplicarlas? Entonces veo la ley reglamentaria del 105 y empiezo a ver los mecanismos de procedimiento. Y ahora veo, me regreso tantito a la materia electoral y veo que el código electoral solamente expande lo que establecen dos artículos, que es el artículo 41, que me dice que hay un órgano electoral, y el artículo 99, que me dice que hay un órgano jurisdiccional electoral. Y entonces, ¿cómo resuelvo los conflictos? Me voy y me encuentro a la ley general del sistema de medios sistema de medios de impugnación electoral, y entonces me doy cuenta que es la norma del procedimiento. Y me voy al 110 y 111, y entonces me doy cuenta que el 110 y el 111 es más de lo que se dice, y entonces empiezo a leer el 108, el 109, el 110, el 111, el 112, el 113, y me doy cuenta que ahí hay un bloque de constitucionalidad. ¿Por qué estoy hablando de un bloque de constitucionalidad? Porque todos están interrelacionados. Porque el artículo 110 me dice del juicio político, pero yo no puedo llevar un juicio político si no le aplico responsabilidades a los sujetos que se llaman servidores públicos. Y además, ¿cómo son esas relaciones con los servidores públicos? Y además, ¿qué obligaciones tienen que cumplir esos servidores públicos? Y entonces, para que yo pueda aplicar el artículo 110, tengo que manejar todos los artículos de ese bloque de constitucionalidad, que me habla de las responsabilidades de los servidores públicos. Y ahora sí, ya le entendí, ahora ya me voy al 110 y ahora voy a aplicar la ley procesal. Y entonces me doy cuenta que no hay una ley reglamentaria del artículo 110, pero dice la ley, la ausencia de ley no debe de ser motivo para que no se resuelva una situación. Y como yo me doy cuenta que ese capítulo, ese bloque de constitucionalidad habla sobre la responsabilidad de los servidores públicos, ya encontré entonces, y me voy por la Ley General de los Servidores Públicos, y eso, ahí encuentro precisamente a todos los mecanismos procesales para la responsabilidad de los servidores públicos. Entre ellos,
el juicio de amparo. Perdón, entre ellos el juicio político y el juicio de procedencia. Lapsus. Perdón. ¿Ok? Y entonces me doy cuenta que empiezo a abrir mi ley de responsabilidades. Me dice conceptos generales y con lo primero que empieza es con el juicio político. Me voy más adelante y me dice juicio de procedencia. Me voy más adelante y me dice juicio administrativo. Y entonces empiezo yo a checar mi ley y me doy cuenta que si bien no hay una ley reglamentaria para el juicio político, sí hay una ley general que se le aplica supletoriamente y que se llama la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y, consecuentemente, aplicando las reglas de la armonización, ojo con estos términos, porque apenas lo estamos utilizando, pero los van a utilizar mucho en lo subsecuente. La armonización legislativa significa que si hay una ley que trata esos asuntos, debe de haber una ley local que trata esos asuntos, pero en diferentes esferas. Y entonces, salvo algunas leyes como la agraria o como la mercantil, que se aplican a nivel federal y que no pueden ser aplicadas por las autoridades locales, en este caso sí tiene que haber una legislación particular de acuerdo al punto de influencia y aplicación que se tiene, una ley federal y una ley local. Y entonces yo me daré cuenta que hay una ley local de responsabilidades de los servidores públicos y una ley federal de los servidores públicos. Y entonces rápidamente checamos, déjenme ver si tengo la ley general, la ley de responsabilidades. La tiene en Classroom, la puso con la tarea de juicio La puse político. en claro, sí, pero quiero decir si tengo acceso ahorita. Déjenme buscar a ver si la puedo jalar. Primero encontrarla. Permítame. Estoy tratando de encontrarla. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que no la tengo aquí. Dejé. Por cierto, ¿cuándo se cumple el término? Ya no me acuerdo. Creo que esta El semana, ¿verdad? miércoles, profe. Ahí está, todavía tienen tiempo. Ahí van a encontrar entonces a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. La que subimos es la federal, pero les recuerdo que hay una local. Y entonces estaríamos hablando del juicio político local. Sí, sí hay juicio político local. Y juicio de procedencia local también. Y federal también. ¿Ok? Y entonces, para que quedemos en esa tesitura. Entonces, ya nosotros vamos entendiéndole un poquito a lo que son el control constitucional. El control constitucional no solamente son los artículos que están en la Constitución, sino también a la reglamentación precisamente en la aplicación de estos sistemas. Y así comentábamos algunos de los casos. En amparo tenemos dos. Puedo ir contra amparo con leyes constitucionales. Entonces hago amparo. Ya saben que cuando me pongo dar responsable, voy a señalar la legislatura que lo emite, pero también voy a señalar al Ejecutivo y también voy a señalar al secretario de Gobierno.
¿Por qué? Porque para la acción de la ley, el mecanismo de creación de la ley deben de participar los tres. Bajo el esquema del procedimiento legislativo, tiene que haber una iniciativa. Esa iniciativa tiene que ser discutida en comisiones. Las comisiones emiten un dictamen. Ese dictamen se lleva a pleno, el cual va a ser discutido, va a ser aprobado, y una vez que sea aprobado, se va a enviar al Ejecutivo. El Ejecutivo lo va a firmar, lo va a pasar a su secretario de gobierno. El secretario de gobierno lo tiene que refrendar, se lo regresa y lo tiene que mandar publicar. Y a partir de la publicación veremos el momento de su entrada en vigencia. Entonces, si yo voy a atacar una ley, entonces en la autoridad voy a señalar a quienes participan en la elaboración de la ley, que es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y un órgano de la administración pública que se encarga del gobierno interior. ¿Ok? Cuando menos esos tres tengo que señalar. Y ya como acto reclamado voy a señalar la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad, ¿cómo la voy a señalar? Pues la inconstitucionalidad la tengo que señalar con argumentos. ¿Y de dónde voy a sacar esos argumentos? Del artículo 1 constitucional. Y en el 1 constitucional lo que yo voy a argumentar es que no hay correspondencia en el principio de constitucionalidad. Es decir, no hay en esto hilación conforme. Y entonces hago una interpretación conforme para el efecto de demostrar que lo que está planteándose en esa ley no está considerado en la Constitución. Va en perjuicio de las personas. Y entonces yo establezco ahí el principio de irretroactividad. Es decir, o irreversibilidad, irretroactividad, más bien estamos hablando de irreversibilidad. Es decir, que los derechos no pueden reducirse, sino que tienen que ampliarse. Es lo que nos dice el artículo 1. Al parecer lo dice a favor de los derechos humanos, pero entonces yo voy a decir que los derechos humanos, todos los derechos son derechos humanos. Y entonces que como está en la Constitución, deben de expandirse, aunque no sean precisamente derechos humanos. Pero para eso entonces yo tengo que estar argumentando esos principios que voy sacando del artículo 1 constitucional. Todo eso me va a servir como un medio de argumentación, que finalmente es lo que va a ser valorado por el juez. Y el juez, cuando me reciba mi amparo en contra de una ley a la que yo tacho de inconstitucional, va a ir analizando todos estos argumentos, pero a la vez lo obligo a que él haga sus propias reflexiones y argumentaciones y me diga por qué estoy equivocado y me trate de demostrar por qué yo no puedo solicitar eso
bajo el principio de inconstitucionalidad. Pero el juez lo tiene que argumentar y me lo tiene que demostrar argumentativamente hablando. Finalmente, cuando haga sus análisis y sus valoraciones, entonces finalmente va a establecer un criterio. Si no es que ya hay un criterio, o si ya hay varios criterios, y entonces lo que va a hacer es sacar los criterios que son de consulta obligatoria, porque recuérdense que la jurisprudencia es obligatoria, y entonces el juez tiene que investigar si ya hay criterios jurisprudenciales. Y entonces decirme, mira, conforme a estos principios, este y este, ha sido práctica de los tribunales establecerlo así. Por lo tanto, lo que tú dices está equivocado. Pero no solamente me va a sacar los criterios de jurisprudencia y me dice punto, sino que esos mismos criterios de jurisprudencia los tiene que reanalizar y demostrarme que no se aplica ahí el principio pro persona, porque no tiene correspondencia con la constitucionalidad, para que finalmente me resuelva si es o no constitucional lo que yo estoy argumentando. O si le demuestro o no un principio de inconstitucionalidad. Y entonces ya vi que lo que yo hice en amparo en el pasado curso, donde vimos exclusivamente el amparo contra actos de autoridades, ahora vamos a estar metidos en otro problema. Vamos a estar tratando de demostrar la inconstitucionalidad de leyes. Y cuando hablo de leyes, hablo de todas. Hablo de un artículo de la Constitución, hablo de un tratado internacional, hablo de un tratado, hablo de una ley reglamentaria, hablo de una ley general, hablo de un reglamento, hablo de una circular, hablo de cualquier tipo de ley. Y entonces el juez me tiene que demostrar que lo que se está haciendo en base a esa ley no le es aplicable el concepto de expansibilidad. Porque va a decir, el concepto de expansibilidad solamente se aplica a favor de derechos, no a favor de obligaciones. La autoridad tiene obligaciones. La autoridad no tiene derechos. Los derechos son del justiciable, del gobernado, pero también de las autoridades que ven invadida sus facultades por otra autoridad. Pero ahí no comparece como autoridad, sino comparece como justiciable. Y como justiciable tiene que demostrar por qué es inconstitucional. Y entonces el juez no va a poder partir del concepto de expansibilidad para hacer posible la aplicación de la autoridad como facultad de la autoridad, sino a justificar por qué no aplica ese principio de expansibilidad a favor de los derechos. ¿Ok? Para eso me va a servir entonces lo que está inserto como medios de interpretación en el artículo primero. Pero desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, esperemos que sí vayamos captando, porque ya ahorita vamos a ir a cuestiones de un poquito de mayor profundidad. Ya vieron que empezamos por arriba, hemos ido profundizando, todo parece ser facilísimo, pero ya cuando nos empezamos a meter a estas cuestiones
ya más de fondo y que no hemos llegado al fondo, apenas vamos, hagan de cuenta que agarré la manzanita y apenas le estoy quitando la cascarita y apenas le voy entrando a la carnita y después le voy a entrar a la semillita y después voy a pelar esa semillita para ver qué cosa tiene adentro. Así es el derecho. Y cada vez que nos vamos metiendo más y vamos profundizando más y más, esa es la diferencia entre los que saben derecho y los que no saben. Entre los que conocen la forma, pero no conocen la sustancia legal. Pero yo espero que ustedes vayan sembrando por ahí la semillita para que ustedes digan por su cuenta, ah, caramba, esto sí me está presentando un reto. Voy a ponerme a leer un poco más. Ya voy a conseguir un libro más. Y voy a empezar a leer un poquito más para ir conociendo más de fondo lo que es el derecho. Eso es lo que yo quiero provocar en ustedes. Que se vayan convirtiendo en abogados que sean analíticos, muy analíticos, para que finalmente puedan ser prácticos operacionales. Pero bien, como ven, ese es el problema de los que van a los amparos, ese es el problema a los que van a las controversias constitucionales, ese es el problema al que va a los juicios de revisión constitucional, ese es el problema de los que van a los juicios políticos. Comentando del juicio político, ¿ya vieron cómo va? Presentan como testigos a el director del SAT y al director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los presentan como testigos y ¿saben qué dicen? No conozco el expediente, no conozco las pruebas, nosotros no hacemos las pruebas. Y entonces, ¿saben lo que está pasando ahí? Que el abogado hábilmente los interroga, los hace que bajo protesta de decir verdad manifiesten estos y que está quedándose sin sustancia el juicio de procedencia porque no hay testigos. Así de sencillo. Y entonces, cuando venga el fallo que va a ser condenatorio porque tienen la mayoría, pero no la razón, y entonces sale el señor presidente diciendo que todos los abogados somos traidores a la patria porque defendemos ese tipo de gentes y que somos traidores a la patria porque nos oponemos a su santísima decisión. Y ya entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todos los colegios de abogados le están diciendo, señor presidente, va usted mal y va a provocar un gran cisma constitucional. Y entonces el pleito se está generalizando. Ya no solamente es contra algunos actores políticos, ya van contra los sectores académicos y las asociaciones de todo tipo en el país. El asunto se está calentando. Vayan leyendo, vayan viendo, lean las noticias que es de internet y sobre todo porque va a afectar a esferas. Está contraatacando. De lo que tienen los jueces federales que están trabajando en los juzgados federales, pues siempre lo hemos sabido. Chequen en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. ¿Cuántos de los magistrados son hijos de magistrados? ¿Y caso? Pues no entraron. ¿Y entonces entraron por examen? Sí. ¿Y por qué entraron por examen? Entonces los exámenes no sirven. No, sí sirven. Lo que pasa es que esas personas tienen información privilegiada porque desde que eran chamacos vieron el trabajo de sus papás, aprendieron. Los hijos de abogados son buenos abogados generalmente porque tienen la influencia de sus papás. Los hijos de jueces son buenos jueces porque tienen la influencia de sus papás, porque tienen a quién preguntarles.
Oye, ¿y por qué? Y les dicen, por esto. Oye, ¿y cómo? Así. Oye, ¿y por qué? Búscalo en tal lado. Cosa que no tienen el general de los mortales. Y entonces dice, ¿cómo nos vamos haciendo muchos? Nos vamos haciendo así, estudiando, estudiando y estudiando. Y entonces, el hilo negro, hombre, si eso siempre ha sido así, y desde que yo me acuerde, desde antes que fuera Suprema Corte, siempre ha sido así. La información privilegiada, no todos tienen acceso a lo mismo. Y si no, fíjense ustedes, médicos tienen hijos médicos, enfermeras tienen hijas enfermeras, políticos tienen hijos políticos, jueces y abogados tienen hijos jueces y abogados, no porque sea un acto ilegal, sino porque todos ellos van formándose en un ambiente que manejan esas causas y además tienen acceso a información privilegiada. Pero ese es un aspecto sociológico. ¿Y cómo lo evitamos? Ahí está el cascabel, a ver quién es el valiente que se lo pone al gato. Que tengan buen día, nos vemos la próxima. Hasta mañana. Luego, profe. Hasta luego, profe. Mañana, maestro. Nos vemos, profe.